Cuando pensamos en la dificultad para aprender español como lengua extranjera, podemos pensar en muchas cosas: gramática, vocabulario o pronunciación. Pero, ¿cuál de estas tres es la más difícil? Cuando un estudiante se enfrenta al español, puede ver muchas conjugaciones y las conjugaciones pueden abrumarlo. Pero yo creo que lo más difícil de aprender el idioma no es exactamente la conjugación. Creo que lo más difícil es la adquisición del vocabulario. Si eres profesor de español o eres norteamericano, ten en cuenta lo siguiente. Los hablantes nativos del inglés tienen una familiaridad muy grande con el español. Significa que ellos reconocen palabras incluso antes de aprender español formalmente. Quizás has visto otros videos donde explican cómo se deben aprender los idiomas y entonces hablan de círculos. Entonces dicen que si tú estás empezando a aprender un idioma, tienes que tener como un círculo pequeñito y a medida que pasa el tiempo ese círculo se va haciendo más grande. ¿Pero qué significa ese círculo? Yo pienso mucho en ese ejemplo que le dio el zorro viejo al zorro nuevo en la película del zorro hace ya muchos años. Y recuerdo que le decía eso, que le decía que cuando tú estás empezando a aprender, todo tu universo está en un círculo pequeñito. Bueno, eso no fueron las palabras exactas, pero esa es la idea. ¿Y qué significa exactamente ese círculo? Para empezar a hablar un idioma es necesario tener pues un dominio básico. Entonces, saludos, despedidas, aprender los sonidos, la pronunciación. Y la frase más importante, según muchos estudiantes, es ¿en dónde está el baño? Y entonces surge otra pregunta: ¿qué tipo de vocabulario debe enseñarse o qué tipo de vocabulario debe aprender un estudiante de español como lengua extranjera? ¿Debe aprender el vocabulario más formal, más informal, más académico, más actual? Para contestar esa pregunta es importante entender la frecuencia de uso de las palabras. Y para eso quiero contarte qué es un corpus. Un corpus es una recopilación de un conjunto de textos en formato digital que intenta representar la lengua. Y las fuentes pueden ser muy variadas. Puede ser prensa, puede ser radio, internet, etc. En otras palabras, un corpus es una representación de la lengua real que usan los hablantes. Un corpus hace referencia a un momento determinado de la historia de la lengua. Es como una fotografía. Por tal motivo, es necesario que los corpus tengan mucha información de diversas fuentes y es normal que estos corpus sean extensos y entre más extensos, pues mejor. Un corpus para aprender español. Me encantaría ser lingüista o un experto en este tema. Sin embargo, esto que te voy a contar, te lo voy a contar desde el punto de vista de alguien que tiene experiencia enseñando español como lengua extranjera, de alguien que le gusta explorar distintas herramientas. Te voy a explicar brevemente cómo usar un corpus. Esta es una idea general y vamos a tomar de referencia el corpus del español del siglo XXI, que es un corpus de la RAE. Quiero mostrarte cómo funciona este corpus. El corpus se llama Corpus del Español del siglo XXI, también conocido como Corpes. Es una herramienta totalmente gratuita que puedes usar. Voy a mostrarte de manera muy general cómo usarlo. Entonces hay dos casillas que quiero que veas y quiero que nos concentremos especialmente en estas dos casillas. En lema, que lema es un sinónimo de palabra. Lema es una palabra que usan los lingüistas. Y forma, esta casilla también es muy relevante. Entonces en lema vamos a escribir computador. Ahí ya lo tenía escrito, pero bueno. Y presionamos Enter. Aparece una interfaz súper interesante en la que puedes ver varias cosas. Puedes ver cuál es el origen del recurso. Puedes ver el año y puedes ver el país. También sale el contexto de la palabra. Sale ese contexto en el que es usado la palabra. Entonces, por ejemplo, Pedro se sienta en la silla frente a su computador. Perfecto. Si quieres más información, puedes darle clic aquí y en la parte inferior sale más información. Si de pronto quieres saber cuál es el recurso exacto en donde salió. Aquí puedes ver que esto está de otro color, significa que es una fuente, o sea, es la misma fuente. Estas 4 líneas son de la misma fuente. Si quieres ver un recurso más actualizado, porque este es del 2001, por ejemplo, vas aquí, ordenar por y vas a descendente. Esperamos un poquito y listo. Te recomiendo que cuando busques aquí, busca en singular. Esto no es necesario que escribas en plural. Busca en singular y aquí te muestra todos los ejemplos también en plural.
La casilla forma funciona para buscar estructuras específicas, o sea, tal cual las escribes. Por ejemplo, en Colombia tenemos una expresión que es hijo de tigre sale pintado. Ya la tenía ahí, pero puedes escribirla desde ceros, ¿no? Entonces, hijo de tigre sale pintado. Vamos a darle Enter. Perfecto. Entonces, tenemos varias opciones. Vamos a ir a la opción más actual del 2018. Vamos a darle clic aquí. Perfecto. Entonces puedes leer, hijo de tigre sale pintado, y con eso que mi mamá me decía, que siempre que me ponía de mal genio, me parecía mucho más a él. Listo. Entonces puedes ver que si quieres buscar algo súper específico, con la misma estructura, puedes buscar aquí. También puedes buscar, por ejemplo, palabras que tengan signos de interrogación. Vamos a buscar esta palabra, ¿verdad? Vamos a un año más reciente. Y listo. Entonces vamos aquí al primero de España. Aquí, por ejemplo, no, ¿verdad? Pues no hagas esa marranada con el café. Entonces recuerda, este funciona para estructuras mucho más específicas. En este caso buscamos una estructura que tenga exactamente los signos de interrogación y la palabra verdad. Vamos a volver a nuestro ejemplo de computador. Vamos a lema, escribimos computador, Enter. Ahora quiero mostrarte otra función que es muy interesante. Es estadística. Vamos a darle clic aquí, estadística. Y ahora tenemos unos gráficos de pastel que son súper fascinantes. Mira, aquí puedes ver la frecuencia de uso de cierta palabra y también su distribución en la zona. Entonces, por ejemplo, aquí en el Caribe continental se usa muchísimo. Distribución por país, aquí te dice exactamente. Mira, en Colombia es una palabra que usamos mucho. Computador la usamos muchísimo. Al parecer en Chile también se usa mucho la palabra computador. Aquí te muestra el periodo, o sea, del 2000, puedes buscar 2001, 2005 o algo más reciente. Aquí te muestra por distribución de tema. Por ejemplo, si estás buscando, no sé, tecnología, política, etc. Naturalmente, computador es una palabra de tecnología. Y distribución tipológica, esto es de pronto ciertos recursos como ficción, reportaje, entrevistas, blogs, etc. Lo que me parece fascinante de todo esto que te mostré es la distribución del país. Entonces, si tú no estás seguro en qué país se usa más una palabra a comparación de otra, pues puedes ir a este corpus. Vamos a comprobar lo que dije con otra palabra que se usa para computador, que es ordenador. Esta palabra tengo entendido que se usa más en España. Ya busqué ordenador, vamos a ir a estadística y mira, boom, aquí sale España, distribución por país, España. Se usa muchísimo en España. En Colombia, mira, se usa un poquitín y el resto de opciones que te mencioné. Hay otros corpus que puedes usar. Aquí solo te mostré uno. Hay corpus buenísimos allá afuera, así que búscalos. Después de explicarte cómo funciona este corpus, vamos a ver algunas ventajas. Un corpus te permite saber qué palabras enseñar o aprender. Te permite identificar la relevancia de las palabras. Un corpus también te permite saber cuándo enseñar determinadas palabras. Si tienes el conocimiento exacto de en dónde está tu estudiante en su proceso de aprendizaje, pues puedes enseñar las palabras de una manera más efectiva. También, si eres profesor, es muy útil porque te permite saber el grado de dificultad de un material educativo o un material real, si quieres recomendárselo a un estudiante. En otras palabras, usar un corpus te podría ayudar a curar mejor la información como profesor. De manera curiosa, las 10 palabras más usadas en español no son verbos. Son estas palabritas pequeñitas como preposiciones, artículos o pronombres. Estas palabras las puedes encontrar en el CREA, que es el corpus de referencia del español actual. Es una herramienta totalmente gratuita. Como ejercicio busca las 100, 1000 o 5000 palabras más usadas de español. ¿Por qué? Si eres estudiante, te va a permitir optimizar tus sesiones de estudio porque podrías identificar cuáles son las palabras más importantes en términos de frecuencia. Y si eres profesor, podrías, como te dije anteriormente, podrías curar mejor los contenidos educativos o los contenidos nativos para tus sesiones de enseñanza. Ojo, aprender una lista de frecuencia de uso de palabras no es lo único que necesitas para aprender o enseñar español. Pensar únicamente en el número de palabras que un estudiante debería aprender o tener en su cabeza no es saludable. Es posible memorizar 1000 palabras de estas listas de frecuencias de uso,
Pero ojo, eso no significa que un estudiante va a tener un nivel básico. Recuerda que hay una diferencia entre aprender y adquirir un idioma. Un hablante culto de la lengua necesitaría 30.000 palabras para comunicarse y en un contexto más informal se necesitaría entre 5.000 o 7.000 palabras, más o menos. Saber que tienes un número de palabras en tu mente te podría dar confianza, pero eso no significa que vas a usar esas palabras en una conversación de manera natural. Además, aprender una lista de palabras es aburrido. Lo importante del corpus es entender su función y entender que con el corpus podrías potenciar el uso de los recursos que ya usas actualmente, ya seas estudiante o profesor. Si encuentras otros corpus, por favor, escríbelos en la sección de abajo. Me encantaría conocer qué has encontrado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale un me gusta. Me ayuda a expandir lo que quiero enseñar. Hasta luego.